Muy buen día, mi nombre es Nelson Felipe Rodríguez Sierra, estudiante de séptimo semestre del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido temático correspondiente a la unidad número 2 de la materia Organización de Archivos. Es así que en esta ocasión vamos a tratar de responder una serie de cuestionamientos para poder ampliar nuestro conocimiento. Aprovecho esta ocasión para dar un saludo de bienvenida a nuestro docente, que será el encargado de evaluar esta actividad. Cuando hablamos de la ordenación documental, hacemos referencia a que la ordenación documental es un proceso mediante el cual aplicamos una secuencia lógica a los documentos o a la agrupación de documentos que fueron producidos para la gestión de un trámite. ¿Cuál es la importancia de la ordenación documental? Primero, pues porque nos permite desarrollar y clasificar los documentos de una manera más ordenada. Asimismo, el propósito de la ordenación documental es dejar evidencia de los tiempos que se desarrollaron para la gestión de un trámite. Me explico, la ordenación, si bien puede desarrollarse por diferentes métodos, principios de ordenación, siendo cronológico, alfabético, nomástico, inclusive geográfico, el propósito de de aplicar la ordenación documental a los documentos es dejar evidencia de los trámites que se realizaron para poder desarrollar cualquier actividad fruto de una organización. Principio de orden original. El principio de orden original es un concepto básico de la teoría archivística que establece que la disposición de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que lo produjeron, con el propósito de poder dejar evidencia de todos los trámites que se surtieron para la producción de esos documentos o agrupaciones documentales. Entonces, en ese sentido, si tomamos un ejemplo, sigamos cuando vamos a solicitar una certificación laboral, pues primero lo que hacemos es elevar la solicitud, luego se hace una búsqueda y por último se genera el documento que es la certificación. Entonces, si aplicamos el principio de orden original, iría en primera instancia la solicitud, luego los registros de búsqueda y por último la certificación. Porque bajo esta premisa nos daría cuenta de todo el trámite que se tuvo que surtir para llegar a la resolución del trámite y pues obviamente la agrupación documental que se produjo producto de este mismo trámite. ¿Cómo se debe realizar el proceso de ordenación de los documentos dentro de un fondo archivístico? Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta al momento de realizar la ordenación documental sobre un documento o una agrupación de documentos es darle una leída al manual de procedimientos que haya desarrollado la organización, bien sea pública o privada, para el tratamiento de estos documentos. Normalmente los manuales de procedimiento nos dan un paso a paso y establecen las pautas necesarias que debemos tener en cuenta al momento de realizar la ordenación documental sobre un expediente. Ahora bien, los primeros pasos que en general deberíamos tener en cuenta para este tipo de proceso es primero verificar el estado de la documentación cuando sea físico, entonces verificar el estado de los documentos que no cuenten con ningún tipo de elemento que pueda llegar a afectar el estado de los otros documentos ni tampoco nuestra salud. Entonces, pues primero que todo, y es casi que básico de un archivista, es primero retirar todo soporte metálico con el que cuente el documento. Normalmente los ganchos metálicos que se usan mucho para los documentos es una mala praxis que se dan las organizaciones, que para evitar que se pierdan, entonces pues le ponen un clip o un gancho metálico. Entonces lo primero que debemos hacer es retirar cualquier elemento metálico con el que cuente el documento o la agrupación de estos. Por segundo, si tiene algún tipo de daño o de deterioro biológico, pues si estamos en la capacidad de hacerlo, pues darle el respectivo tratamiento, sus primeros auxilios. En caso de que no, pues indicar a la persona competente que pues le desarrolle pues sus primeros auxilios en caso de que sea algo muy básico o pues ya un proceso de restauración cuando sea pues un caso mucho más grave. Esto para archivos físicos es casi que elemental. Antes de empezar la ordenación, si es necesario que los documentos se encuentren en óptimas condiciones, toda vez que si no lo hacemos, lo más probable es que el resto de documentos que puede que estén sanos
se vean afectados por incluirlos o agruparlos físicamente con documentos que se encuentran dañados. También haciendo parte pues, del estado de los documentos, pues se retiran algunas cintas que no sean necesarias, digamos, pues hay algunas cintas que sirven como para soportar el documento cuando esté fraccionado o roto, pero pues si no es necesario, lo más recomendable es dejar el documento, pues en el caso de papel, pues únicamente pues en el soporte papel o celulosa. Adicional a ello, pues nuevamente, devolviéndonos al manual de procedimientos, debemos tener claramente identificada la serie, la subserie y la unidad documental a la cual nosotros los vamos a ingresar. Entonces, es en el caso pues, de una historia laboral, pues verificar que exactamente en qué serie y en qué subserie está y pues definir, pues no nosotros, sino quien lo haya definido, pues qué tipo de sistema de ordenación documental se eligió. Hay varios, como le había comentado en otro punto, pues está la ordenación alfabética, numérica, alfanumérica, onomástica, geográfica. La idea de los sistemas de ordenación no es una camisa de fuerza. Lo importante es que el sistema de ordenación, o sea, si es necesario tenerlo, es obligatorio que para la ordenación documental apliquemos un sistema de ordenación. Lo que me refiero es que no necesariamente siempre tiene que ser numérico, siempre tiene que ser alfabético. No, se debe usar el sistema de clasificación más idóneo a la agrupación de documentos. Y esto lo vamos a establecer al momento de la identificación del diagnóstico y de la clasificación de los documentos. Entonces, ya que identificamos efectivamente que la agrupación que nosotros vamos a ordenar, ya identificamos su serie, en llegado caso tal su subserie. Obviamente para llegar a la subserie pues tenemos que identificar todos los componentes del fondo, como lo vimos en el podcast, que es fondo, subfondo, sección, subsección. Pero pues en este caso ya estamos un poco más adentrados en la ordenación, entonces pues lo importante es que podamos definir la serie o llegado el caso, la subserie en la cual va a estar alojado nuestro documento o agrupación de documentos. Seguido de ello, pues lo que vamos a hacer luego del proceso de limpieza o verificar su estado físico, pues es hacer el proceso de foliación, que se va a hacer siempre en la parte superior derecha, en lápiz, en tipo letra legible, tipo letra tipo imprenta, para que sea lo más legible posible, y pues hacemos la respectiva foliación, respetando el principio de orden original. Entonces, bajo ese orden de ideas, pues vamos a dejar de primeras el primer documento que generó ese trámite, y de último dejaríamos el documento pues que surtió el mismo trámite. Luego de eso, pues lo ubicamos en la unidad de conservación, que puede ser una carpeta, dependiendo pues ya nuevamente al manual de procedimientos. Digamos que normalmente pues usamos la carpeta 4 aletas blanca desclasificada, pero pues depende la que elija la organización y que obviamente cumpla con las características técnicas para su preservación a largo plazo o mientras esté en el archivo de gestión. Y pues por último vamos a la parte de rotulación, que pues eso ya se hace, ya es cuando estamos en nivel de transferencia. Obviamente se puede rotular en archivos de gestión, pero pues lo recomendable es que esa rotulación se haga ya directamente para la transferencia, porque ya son los datos finales del documento. O si se hace una rotulación en archivos de gestión que permita que se haga preferiblemente el lápiz, y con lo que se permite que actualicen, se actualice la información de las fechas finales de los documentos que vamos a gestionar. Bueno, dentro de los sistemas de ordenación encontramos diferentes al cronológico: los sistemas alfabéticos, los sistemas numéricos, numéricos ordinales, y pues ya están el numérico cronológico, pero pues está el numérico ordinal. Entre los alfabéticos está alfabético propiamente dicho, onomástico, topográfico o geográfico, temático, y en un último apartado se encuentra el alfanumérico, que es el que pues tiene en cuenta dos elementos, tanto el numérico como el alfabético. Digamos que de los más usados, pues obviamente es el cronológico. Cronológico quizás es el más usado en la mayoría de entidades, y que pues es más sencillo darle el principio de orden original. Pero pues sin embargo también el onomástico es muy usado, y el alfanumérico. Y el alfanumérico quizás es muy utilizado para los historias laborales, porque
sistema de ordenación alfanumérico tenemos en cuenta los apellidos o los nombres y el número de cédula de la historia laboral. Entonces, obviamente en el alfanumérico se debe tener en cuenta, si bien es un principio, es un sistema de ordenación combinado, tenemos en cuenta el principio alfabético de la A a la Z o numérico del 1 al infinito para hacer esa ordenación. Normalmente se puede tener en cuenta el principio alfabético de la A a la Z o el principio de numeración. Creería yo que se utiliza más el principio alfabético porque es más sencillo organizarlo. Al momento de realizar las búsquedas es más sencillo realizarlas por medio del orden alfabético. El onomástico combina los dos elementos. Perdón, el onomástico tiene en cuenta la ordenación alfabética, pero dándole prioridad a los apellidos. El topográfico es bastante curioso porque tiene en cuenta la ubicación geográfica, pero hay que tener en cuenta que para aplicar el principio topográfico o geográfico se debe tener en cuenta pues también la ubicación en la que estemos, porque podemos desarrollar ese principio topográfico de acuerdo al país, de acuerdo al departamento, de acuerdo a la localidad, de acuerdo inclusive a los barrios. Entonces da lugar a que se creen muchos principios de clasificación. Entonces, al momento de la consulta puede llegar a ser un poco tedioso. Y pues también está el orden alfabético, que quizás también es muy utilizado en otros tiempos. Y también pues respeta de la A a la Z y pues es bastante común de utilizarlo. Y quizás el más conocido pues es fuera del cronológico, es el numérico, donde el numérico pues obviamente tiene un orden secuencial del 1 al infinito. Quizás en el ejemplo que nos dejaste, pues está el ejemplo de los contratos, de las facturas. eh, digamos es sencillo de hacerlo, pero pues hay que tener en cuenta que se va a respetar normalmente la vigencia de los años, a diferencia del sistema de ordenación alfabético, que pues podría ser la vigencia de la organización. El numérico sí tiene en cuenta la vigencia del año porque pues me numera del 1 al consecutivo hasta donde dé, pero por la vigencia del año. Bueno, ¿cuáles son las condiciones generales con las que debe contar un depósito de archivo para que cumpla correctamente con la función de almacenar la documentación? Primero que todo, debe estar ubicado en un sitio que esté alejado de cualquier tipo de riesgo biológico, sea plagas o riesgos químicos. También debe estar lejos de industrias o de lugares o de tuberías donde se pueda pues, dispersar cualquier tipo de material contaminante que pueda llegar a afectar la documentación. Asimismo, estructuralmente, los depósitos de archivo deben tener pisos que estén diseñados para soportar un gran pues, cúmulo de peso, teniendo en cuenta que si estamos hablando de estanterías de 2.2 metros, pues estamos hablando de estanterías que pueden llegar a albergar muchos documentos. Entonces por ende es necesario que el piso sea lo más resistente posible. Adicional a ello, debe contar con los mínimos estándares de seguridad para que el acceso a la documentación sea únicamente exclusivo para el personal autorizado de archivo, y se debe procurar en la medida de lo posible que los espacios de consulta de la documentación no se encuentren dentro del depósito de archivo o del lugar indicado para el albergue de los documentos. Se procura que en la medida de lo posible los espacios de consulta estén a la entrada o pues en un lugar diferente a donde está el depósito de archivo. Asimismo, se debe procurar que las condiciones climáticas y de humedad sean acordes para el correcto funcionamiento del depósito de archivo, y para que evite que los documentos se lleguen a ver afectados, pues bien sea por fallas de humedad o por temas del clima, que esto pues puede llegar a afectar mucho a los documentos. Asimismo, pues una temperatura adecuada evita que se propaguen plagas que pueden llegar a afectar nuestros archivos. Por último, se debe procurar en la medida de lo posible de que las instalaciones, tanto las estanterías como las paredes, los pisos, sean inífugas, que no lleguen a generar ningún tipo de incendio. Y asimismo la distribución de la estantería debe hacerse dándole el espacio prudente para que se pueda llegar de una manera ágil y oportuna a los documentos, y asimismo para que permita la extracción de las unidades de conservación
y la reinserción de unidades de conservación. Esto por el tema del flujo del personal para que los documentos pues sean accesibles y no se encuentren en un lugar pues donde no se pueda ingresar y que cuando se saque la documentación sea un inconveniente para ingresarla nuevamente después de la consulta. Asimismo, se debe contar con todo el material, con todos los dispositivos de captura del clima necesarios que permitan estar monitoreando la calidad del aire, la calidad del clima y de la temperatura. Esto para evitar a futuro pues riesgos dentro de nuestros archivos. Y lo más importante, deben estar ubicados en sitios geográficos que no estén propensos a catástrofes naturales, como lo pueden llegar a ser inundaciones o huracanes o cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a nuestros archivos. Y pues como último y más importante, pues garantizar la seguridad, que sea un sitio realmente seguro donde pues no cualquier persona pueda entrar y que cuando el archivo esté cerrado no sea posible ingresar, no sea posible que ninguna persona ajena al archivo pueda ingresar de manera pues fraudulenta para no afectar la documentación. Hay un dicho que decía una jefe y es que los archivos son literalmente cheques en blanco. Un solo documento es un cheque en blanco, entonces es tarea del profesional de ciencia de la información procurar que los archivos siempre estén albergados en las condiciones mínimas de seguridad. Igual cuando estamos hablando también de archivo digital, pues se debe procurar que todas estas recomendaciones se suplan para los servidores, que es donde, o los data centers, que es donde se va a guardar toda la información. Procurar en la medida de lo posible que las condiciones ambientales eviten de que se genere una sobrecarga de calor, establecer también que haya un flujo continuo de corriente eléctrica para evitar caída de los servidores, porque pues una falla eléctrica en ese tipo de unidades puede generar la pérdida de la documentación. Y pues ya para depósitos de microfilm, aunque pues ya no se usan desafortunadamente en el país, también garantizar las mismas condiciones de almacenaje que tenemos para los archivos en físico.